Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, de eso se encuentren bien, al igual que sus familias. Les habla su amigo el escritor Iván Uriel, feliz, encantado de esta nueva edición de Encuentros y en esta temporada que ha sido tan especial, recibir a una amiga a quien admiro y por supuesto reconozco en toda su entrega, su trabajo, en la realización y en la inspiración que ha sido para muchas y muchos activistas en México, en los derechos humanos, por supuesto, en la defensa, procuración y difusión de los mismos. María Vallarta, María Vázquez Vallarta, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Muy contenta de estar aquí para platicar contigo. María Vallarta, que además hace muchos años que te conozco, muchos años también de que he seguido tu trayectoria en distintas instancias en México y también el impacto que has tenido en América Latina con tu trabajo, con tus investigaciones y por supuesto con tu quehacer en los derechos humanos. ¿Quién es María Vallarta para quienes nos escuchan y nos ven? Pues mira, la parte de recitar el currículum yo creo que es muy aburrido, entonces mejor, o sea, resumiendo, porque esa es la forma en que a mí me gusta presentarme, es que soy abogada feminista y más feminista que abogada. Eso es lo que, como yo me defino y como me presento y como me gusta estar en el mundo, ¿no? María, además de que eres una conferencista, por supuesto, un speaker en diferentes temas y en diferentes espacios y lugares, justo te has definido como feminista, activista Sí, también, por supuesto. ¿Y cómo surge en ti? Primero estudiar Derecho, como una beta del conocimiento, estudiaste en la UNAM aquí en México, así es. pero ¿cómo tú te entregas, por supuesto, al activismo? Es decir, ¿cómo unes esta vocación de derecho, esta vocación de la justicia con los derechos humanos? Bien, pues la historia empieza desde mi adolescencia, que crecí, bueno, estaba yo en Estados Unidos buscando, o sea, soy de origen mexicano, nacida en Estados Unidos, con ganas de venir a México y con ganas justamente de tener un impacto en mi país. Entonces, mi primer camino, el que inicié y no continué, fue el de economía. En ese entonces yo pensaba, bueno, o sea, el principal problema que tiene México es la desigualdad económica. Entonces, bueno, voy a estudiar economía, lo hice por unos años en el ITAM, me di cuenta, pues a más de la mitad del camino, que realmente no era lo mío, y fue cuando me cambié a Derecho y sí, me fui a la UNAM, que fue además para mí una experiencia personal fantástica, ¿no? De conocer la diversidad de nuestro país. Entonces, en la carrera de Derecho, cuando yo la estudiaba, había muy poco de derechos humanos. Apenas iniciaba, estoy hablando del siglo pasado, se acababa de crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digo, los derechos humanos no eran nuevos, ¿no? O sea, por lo menos con la creación de las Naciones Unidas, pues ya se hablaba, se decía, pero aún era incipiente y difícilmente se podía pensar en hacer una carrera en derechos humanos en ese entonces. Pero para mí fue la manera de reconciliar, o sea, lo que siempre quise hacer, que yo quiero ser útil para mi país. Tal vez, bueno, pues no fue la economía, pero dije, bueno, en el tema de derechos humanos, es por ahí es donde lo voy a encontrar. Y tuve mucha suerte, yo creo, porque tuve buenos profesores, profesoras. Me gusta decir que me descubrí feminista, no me hice, no fue una conversión, fue una cuestión, una convicción muy profunda. Si me preguntas por qué eres feminista, mi respuesta más sencilla es porque soy mujer. Este, ¿Cómo no serlo? ¿No? O sea, cómo no estar a favor de mí misma. En realidad,
lo que descubrí para mí con el feminismo, desde la teoría, fue que, bueno, justo como estudiante de Derecho descubrí, me dije, que yo pertenecía a un grupo vulnerable, así me dijeron. Y fue cuando me dije, a ver, pero no entiendo por qué, ¿no? O sea, ¿por qué el ser mujer me va a hacer ser vulnerable, ¿no? Eso es un absurdo. Entonces, bueno, empecé a estudiar por ahí en la licenciatura, posteriormente la maestría, y me dediqué mucho al estudio con la intención de transmitir, de pasar el mensaje a otras. Hablabas sí tengo una, digamos, pasión por compartir lo que sé, ¿no? Lo que descubrí. Entonces me gusta leer a las grandes teóricas. Primero inicié, como muchas mujeres de mi generación, con las feministas, bueno, Simone de Beauvoir, o sea, las europeas o estadounidenses, burguesas, voy a decirlo así, o sea, como de cierto privilegio, las liberales. Y después me metí a leer también a Virginie Despentes, a Bell Hooks. A ver, hay otros feminismos, ¿no? Hay otredades que van sumando bueno, por supuesto que me gusta incitar a la lectura, pero también entiendo bueno, más con toda la cuestión tecnológica ahora, lo que quiero hacer, lo que quiero decir con esto es que a veces puedo ser un puente, ¿no? A mí sí me gusta mucho la lectura, siempre me ha gustado. Entonces, ¿qué tal si puedo yo leer algo que me parece interesante y transmitirlo en palabras, bueno, o sea, un mensaje entendible, más fácil de conectar, porque yo tengo la convicción, y que tú lo tienes muy claro como escritor, que a la humanidad entera lo que más nos gusta en la vida es que nos cuenten historias. Esa es una fascinación. Entonces he buscado la manera de que, por ejemplo, para explicar una sentencia con perspectiva de género, cuento una historia. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cuál fue su circunstancia de vida hasta el momento de estar en conflicto con la ley, por ejemplo? ¿Y cómo podemos tomar en cuenta eso bueno, qué se hizo para dictar una sentencia con perspectiva de género? Pero bueno, ya me fui, por ese lado, bueno, explicando, eso fue lo que me llamó a mí al camino de los derechos humanos, de las mujeres, del feminismo, o de los feminismos en plural, eso es más preciso, pero es mi manera de ser feminista, es esa, es a través principalmente de los derechos humanos, del compartir conocimientos, más que defensora, que sí lo he sido. Pues casi me gustaría decir que soy cuentacuentos. Me gusta transmitir estas historias. Y es muy importante que lo menciones porque de hecho eso es parte de tu sello, María, por supuesto, el que en cada una de las conferencias son especiales y te invitan en muchos lugares precisamente por ello, por lo que se genera en torno a tu participación en la conferencia, a cómo tú vas creando ese espacio y ese lugar de encuentro en torno a los derechos humanos para contar historias y al mismo tiempo para abrir el corazón y hablar de casos tan fuertes y tan complicados, por supuesto, y al mismo tiempo seguir generando investigación en ello, que eso es increíble, ¿no? Todo este combo que sucede. ¿Hay un momento en particular en tu vida en el cual había un camino, una serie de caminos y dijiste, es el camino de los derechos humanos dentro de tu perspectiva del derecho? Y dijiste, esta es mi pasión y hacia aquí voy a dedicar mi alma, mi entrega, mi espíritu en ello. Yo creo que sí, yo creo que fue desde que era estudiante. O sea, no me tardé mucho, no, mi recorrido, aunque he trabajado en gobierno, en sociedad civil, por mi cuenta también, de forma independiente, pero siempre, pues para mí hay dos palabras que yo asocio principalmente a los derechos humanos, que a mí lo que me significa es la dignidad y la libertad. Para mí ese es el eje bueno, podría agregar igualdad, pero la igualdad con sus matices, ¿no? Porque no queremos ser idénticos, sino justamente yo creo que transité más de la idea de igualdad hacia libertad. Pero bueno, eso fue lo que me llamó, lo que me atrajo de, del, en
de buscar mejores condiciones para todas las personas. O sea, eso que pude, bueno, yo pude crecer en otros países viendo a México desde fuera y viendo un país profundamente desigual, que no un país pobre, eso no, nunca lo ha sido. México es un país de mucha riqueza, pero bueno, algo que aprendí en economía, pues la distribución de la riqueza es la que provoca esta profunda desigualdad. Posteriormente descubrí que más allá de esta distribución de la riqueza, la causa más profunda de esta desigualdad es la discriminación. La discriminación basada en prejuicios. Siempre explico desde la palabra, juicios previos. No te conozco, pero ya te juzgué, ya te etiqueté, ¿no? Entonces, pues para mí fue algo muy natural. No lo pensé mucho. Para mí fue una especie, también me gusta decirlo, fue ay, se me fue, a ver, como un flechazo, eso es lo que quería decir. Coup de foudre, ¿no? O sea, decir, esto es lo que yo quiero hacer. Y afortunadamente se me han abierto las oportunidades porque pues también me las he buscado, o sea, eso es algo que me ha dado, ¿no? Pues el trabajar por los derechos humanos. Y justo en ese flechazo hacia los derechos humanos y al mismo tiempo hay una palabra que a mí me fascina y que la mencionaste en plural en la anterior respuesta, que es la otredad, y todo eso de Sí. las otredades, ¿no? Que es tan importante en la empatía y por supuesto en vernos reflejados en la otra, en el otro, y desde ese reflejo interior podernos ver a sí mismo como parte de esta sociedad, por supuesto, con nuestras individualidades, pero también sobre todo con nuestra vocación por el colectivo, por trabajar en conjunto, por los derechos que son para todas y todos. Y justo en ese sentido, Maya, te quería preguntar, ¿cómo has notado los cambios de los derechos humanos en América Latina, por supuesto, también en México, desde aquel primer flechazo que tuviste hacia los derechos humanos cuando estabas comenzando tus estudios hasta la actualidad? ¿Cómo has visto esos cambios y qué te han dejado a ti que has sido partícipe de muchos de esos cambios? Bueno, pues ahí me emociona mucho porque sí creo que ha habido un cambio sustancial, un salto cuántico, me atrevería a decir, porque yo te estoy hablando, lo decía hace un momento, bueno, aunque suene dramático, me gusta decirlo así, que estudié en el siglo pasado, la licenciatura. Nunca estudié derechos humanos, no existía, no era una materia. En la carrera de Derecho no era una materia. Se mencionaba en Derecho Internacional Público de pasadita. Posteriormente me tocó ser profesora de Derechos Humanos como optativa y actualmente ya es una materia obligatoria. Esa es solo una visión muy pequeña, pero en la carrera de Derecho ya es imposible no estudiar derechos humanos. Yo creo que se ha convertido también en el tema principal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, cuando estamos hablando de cuál es el quehacer de nuestro Tribunal Supremo, principalmente es ese, ¿no? La defensa, la definición de los derechos humanos. Ha ido permeando de tal forma en nuestra cultura que, bueno, pues ya no solamente en lo estrictamente legal, ¿no? O sea, eso, de hecho, ha sido una transformación que a algunas colegas no les encanta, de mi profesión, pero la verdad es que ya existe para empezar una carrera de derechos humanos que no es derecho, ¿no? O sea, es como, o sea, hay muchísimos profesionales, personas de otras profesiones que se dedican a los derechos humanos y eso es algo muy positivo. Ya tenemos bueno, voy a hablar en masculino, pero o en femenino mejor. Tenemos sociólogas, antropólogas, psicólogas, internacionalistas, que también han entrado y han hablado del tema, es algo, creo, mucho más cotidiano. ¿Sigue habiendo prejuicios? Lo sigue habiendo. Yo todavía escucho personas diciendo son los que defienden a los rateros, ¿no? O sea, derechos humanos es defender a criminales. Pero creo que también se ha ampliado mucho muchas organizaciones de la sociedad civil que han tenido un aporte enorme en la difusión, en el conocimiento, en la defensa. Y es muy motivante escuchar a las personas que ya lo asumen como algo propio. Hoy en la mañana escuchaba, no sé, bueno, comentarios, estaba comentando
la sentencia, bueno, no se llama así, pero conocida como Inés y Valentina, ¿no? O sea, de mujeres indígenas, es una sentencia contra México de la Corte Interamericana de mujeres indígenas que fueron violadas por miembros del ejército. Ellas ya han participado en muchos documentales, en entrevistas, y escuchar a estas mujeres de comunidades que ya se apropiaron del discurso, ya es suyo, ya saben, lo hablan, lo dicen, lo defienden, y logran una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces yo creo que se ha vuelto, bueno, y ahí sí quiero hacer una mención especial a las organizaciones de la sociedad civil, en este caso, o sea, como Tlachinoyan o Segil, en fin, que han tenido un papel fundamental en acercar los derechos humanos a las personas que más lo necesitan. Claro que es esta suma de voluntades, por supuesto, ¿no? Esta suma de otredades que de alguna manera pueden estar constituidas de forma individual, a través de la sociedad civil en sus distintas formas de organización y también de la vocación que existe en las instituciones, que no siempre la hay, pero cuando la hay, se genera esta epifanía de alguna manera que también promueve causas muy concretas, específicas y que puedan ser también de impacto global. Y justo en ese caminar que has tenido, María, te quería preguntar, pues, has tenido tantas experiencias a nivel institucional y también a nivel individual, que en este momento de tu vida, ¿cuál sientes que es tu pasión en el terreno de los derechos humanos? ¿Qué te sigue apasionando? ¿Cuál es esa tarea constante, continua, en la que sigues entregando pues todo tu esfuerzo más allá del espacio laboral o de investigación en el que te encuentras? Pues yo creo que sigue siendo la docencia, en el sentido más amplio, que puede ser en un salón de clases, pero puede ser en un café, puede ser, o sea, el transmitir el conocimiento. Me doy cuenta que, de hecho, en la pandemia, que nos fue tan difícil, ¿no? O sea, cuando nos encerraron, mis hijas fueron las que me lo hicieron notar. Me dice, cuando das una clase, una conferencia, o sea, eres la más feliz, te transformas. Entonces yo creo que esa es mi pasión, hablar de compartir y eso va y escuchar, ¿no? Escuchar a personas. Lo que he aprendido escuchando a personas, por ejemplo, algo que me conmovió profundamente en Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un receso, ni siquiera fue en una actividad formal, tuve la oportunidad de platicar con la mamá de Esmeralda, una de las chicas asesinadas en Ciudad Juárez, ¿no? De la sentencia de Campo Algodonero. Y más allá de la sentencia o de lo que sea, o sea, hablar con una mujer, con una madre, de lo que le significó eso, es algo que me impactó profundamente. O platicar con una activista trans, ¿no? O sea, decir, o sea, que me habla de su vida, de cómo se descubre, en fin, esa otredad, esa diversidad, escuchar experiencias de personas. Siempre hablar en primera persona para mí siempre es de donde más se aprende, al escuchar, pues, historias de vida. Ahí es donde está la pasión, ahí está donde está la conexión entre las personas diversas, porque en el fondo que todas las personas queremos lo mismo. Queremos sentirnos bien, queremos vivir, tener nuestras necesidades satisfechas, tener reconocimiento, amor, y algunas personas pues se han enfrentado a rechazo, a discriminación, a injusticia, simplemente por ser quienes son, personas migrantes, en fin, la lista es larga. Pero bueno, tú has hablado mucho de esto, de la condición de las personas migrantes, ¿no? Bueno, hablado, me refiero escrito, qué significa eso, qué palabras nos definen, cómo nos definimos nosotros, cómo nos definen las demás personas también. Es algo que yo creo que eso es lo que me motiva a continuar. O sea, a pesar de las dificultades, los obstáculos, pienso, bueno, es que esto por ejemplo, en un salón de clases o una conferencia, una persona, porque además se ve, tú lo has visto también, ¿no? Se nota cuando de pronto ves un chispazo en la mirada y, ay, algo le movió, algo le hizo clic, ¿no? Entonces, y conectas y dices, bueno, le dejé algo a esta persona, se quedó pensando, ya cambió algo. Eso es. Eso es lo que sigues generando y por ello te gusta tanto también realizar. Yo creo que eres feliz cuando estás en los talleres, en las conferencias, por supuesto, viajando, con diferentes auditorios también,
porque estás en un Sí. estado, en otro país, y siempre cambia la perspectiva y por ello, previo a la entrevista, te platicaba, ¿no? Esta perspectiva global que me gustaría escuchar también de ti en ese sentido, en la perspectiva que tú tienes, no solo en México, que lo hemos comentado ahora, sino también a nivel global de los derechos humanos como tal, y en este espacio, es decir, si hay muchos más espacios para poder discutir, hablar, debatir, dialogar sobre los derechos humanos y también sobre darle seguimiento al cumplimiento de los mismos. ¿Cómo es el panorama de los derechos humanos, especialmente después o durante todavía vivimos en la pandemia? Sigue siendo parte de la pandemia actual, pero bueno, después del pico que vivimos, de este profundo dolor que se ha tenido y al mismo tiempo fragmentación social, ¿cómo nos podemos volver a encontrar en esta proximidad y cómo se ven los derechos humanos en esta nueva época en el mundo? Pues mira, yo le tengo mucha fe, por así decirlo, tengo a lo que en las juventudes. Yo creo que ahí es donde yo veo un cambio muy profundo. Se cuestionan más, yo veo una conciencia, justamente esta generación que le tocó encerrarse, o sea, estudiar a distancia, veo bueno, por una parte, pero también hay como un mayor diálogo intergeneracional. Yo creo que tenemos mucho que aprender de las juventudes y que están, en mi experiencia, están más abiertos y más dispuestos a dialogar que tal vez lo que estuvimos nosotros, ¿no? O sea, a hablar con personas de otras generaciones. Hay una apertura, una aceptación de la diversidad absolutamente maravillosa entre las juventudes, ¿no? O sea, es que ya una pregunta natural sería, bueno, ¿cuáles son tus pronombres, no? Por ejemplo, o sea, que nosotros, o sea, eh, bueno, por decir algo, o sea, en esta diversidad. Sé que también nos enfrentamos a una polarización. Hoy justo en clase, hoy hablaba de temas globales con mis alumnos, alumnas, y les preguntaba, ¿no? O sea, estábamos hablando del libre desarrollo de la personalidad, y yo les preguntaba, ¿cuál creen ustedes que sea el mayor obstáculo al libre desarrollo de la personalidad? Como que no tenían muy claro. Y dije, bueno, para mí son los fundamentalismos, los que sean, cualquiera que sea este, ¿no? Entonces, dándoles un poquito de contexto de cómo estos fundamentalismos, no importa que sean de extrema derecha o de izquierda, finalmente es lo mismo, va en contra de la libertad personal. Entonces, creo que esta pandemia, como me preguntas, nos ha hecho reflexionar profundamente suena dramático lo que voy a decir, pero así lo creo y así lo veo, quienes hemos tenido la fortuna de sobrevivir a la pandemia, que seguimos aquí, creo que nos hace cuestionarnos muchísimo, ¿no? O sea, nuestro lugar en el mundo, nuestra responsabilidad. Y no es una idea original la que voy a compartir, que creo que la dijo, entre otras, bueno, Eleanor Roosevelt en la ONU, que los derechos humanos empiezan en cada persona, en cada individuo y en el círculo más íntimo, en el más cercano, en tu familia, en tu trabajo, en fin. La mayoría de nosotras y nosotros no somos tomadores de decisiones, grandes políticos, en fin, pero sí podemos tener un impacto en nuestro entorno. De eso estoy absolutamente convencida. Y nos ha tocado ver el cambio, nos ha tocado verlo muy de cerca. Eso no tengo la menor duda. No, y con esa pasión, María, que nos compartes, de verdad que qué gusto, es un placer conversar contigo y a través de encuentros y por supuesto escucharte con esa energía, compartiendo que contagia, por supuesto, y que también nos llena de esperanza en este entorno y en este viaje. Y justo desde Encuentros y desde Filmmakers Movie, ahora te quiero hacer una pregunta personal y también de vocación artística, de que te gusta contar historias y también verlas, leerlas. En estos años o en estos meses recientes, ¿hay algunas películas que te hayan llamado la atención, que se han quedado en tu corazón o que te han motivado la reflexión? Sí, fíjate que sí, bueno, justo estamos regresando al cine. Digo, tenemos ya cine en casa, ¿no? Con Netflix, que ha sido una maravilla. Pero las películas que he podido ver últimamente en el cine y que me han dejado muy, muy impactada, una fue un poco, bueno, casualidad, me regalaron entradas para el ciclo de cine francés.
y no sabía, yo no tenía ni idea de qué iba a ver. Y fui a ver con una de mis hijas, una que se llama La Brigada. Dije, qué cosa tan maravillosa es de una película que nos aleja de la violencia, bueno, de temas de sexo, romance o guerras, ¿no? Pero que sigue siendo, es una película muy humana, que toca un tema tremendo, que es el de bueno, muchos temas, pero bueno, es este de la migración, de las juventudes, de las oportunidades, y es una película bueno, que me llenó de esperanza y de alegría, y creo muy, muy bien lograda, y con un tema abordado de una forma, pues diría, refrescante, diferente, que me gustó mucho. Sí, muy Otra, dinámica. ¿te gustó Y esa? liderazgo, ¿no? El Sí, sí, liderazgo también sí. ahí, no, sí, sí, como mencionas, es una película fantástica y que además tiene una protagonista, por supuesto, una mujer que tiene esa transformación, primero el desencanto y después abrazar la pasión que tiene, pues, la vocación que tiene, ¿no? Me gustó mucho y cómo, bueno, también, o sea, sutilmente, pero se aborda también ahí el tema del machismo, por supuesto, ¿no? O sea, de cómo ella se tiene que imponer, o sea, pues, como mujer, decir, a ver, yo soy, sí, o sea, soy mujer, pero soy aquí la líder, ¿no? Y yo soy la que da las instrucciones, porque eso es algo a lo que nos enfrentamos cotidianamente, ¿no? O sea, como la condición, pareciera como que, bueno, de hecho me han dicho en algunos foros, es que eso ya está superado, ya las mujeres tienen todos los derechos. No es verdad. Nos enfrentamos a discriminación y a violencia todos los días. Entonces, bueno, esta película, el personaje es bien interesante, la historia es entretenida, o sea, bueno, te tiene así como en suspenso. Este, de hecho, las tres películas, bueno, porque sí, ya tengo otras dos películas que quiero comentar, y todas las fui a ver sin ninguna expectativa ni saber de qué se trataba, para nada. La que en español se llama No te preocupes, cariño, Don't Worry, Darling, que está todavía en cine, creo, la vi hace poco. Sí, hay quien dice, bueno, es un remake o es un tema ya abordado como en The Stepford Wives, o sea, una realidad alterna. Bueno, no quiero hacer como dicen, spoilers, ¿no? Pero, o sea, vale mucho la pena verla. A mí me hizo cuestionarme de nuevo. O sea, es que yo creo que no puedo verlo más que con esta visión feminista, no puedo verlo de otra manera, ¿no? Cuestionarnos qué es la felicidad, porque eso es un tema que atraviesa la película, cómo la buscamos, cómo la obtenemos, a qué costo, sobre todo. ¿Cuál es el costo que pagamos por las decisiones que se toman en la vida? También si salirte un poquito de las reglas establecidas automáticamente te hace, bueno, entonces ya estás loca, ¿no? O sea, ya eso, eh, en fin, que voy a hacer, me desvío tantito para comentar dos libros que estoy leyendo, uno de Rosa Montero, que es El peligro de estar cuerda, y otro de Almudena Grandes, que es la madre de Frankenstein, o la madre, bueno, nada más los dejo ahí porque es un tema sobre la locura y la locura de las mujeres. Bueno, ahora que viene Halloween, ¿no? O sea, las mujeres sabias o las mujeres que se atreven a investigar, pues son las brujas, ¿no? O sea, o mucho tiempo fuimos perseguidas. La locura es especialmente estigmatizante en las mujeres que se salen del orden establecido. Y me lleva a otra película, que es la peor persona del mundo. Fantástica, fantástica, te deja reflexionando muchísimo. Y de nuevo, creo que sí se está haciendo un cine distinto, independientemente de que sea, bueno, en el caso de la de Don't Worry Darling, sí, es de Olivia Wilde, una mujer directora. Para mí claramente está la visión de las mujeres en el arte, pero independientemente de que sean, bueno, la peor persona del mundo, no sé quién sea el director, no recuerdo si es hombre o mujer, pero la persona, o sea, la que es sí es una mujer, ¿no? O sea, la protagonista. ¿Y qué es lo que la hace ser tan mala? ¿Qué es lo que nos hace a las mujeres ser malas? Salirnos de las reglas establecidas por el orden patriarcal, no los hombres. Eso yo creo que no hay que confundir
o sea, no era el tema y no hablé, o sea, no voy a explicar qué es ser feminista. Pero si alguien tuviera duda todavía, no estamos en contra de los hombres para nada, para nada. O sea, estamos en contra del machismo, del patriarcado, de que nos consideren inferiores o menos capaces por el hecho de ser mujeres. Eso es todo. Y creo que si puedo aportar un poquito, ¿no? O sea, algunos elementos porque muchas veces me he encontrado con que creo que para nosotras las mujeres es más evidente. Muchos hombres no es que no les interese o que no les importe, no lo ven, porque no lo viven. Cosas cotidianas, ¿no? O sea, voy a dar un ejemplo, o sea, de cómo para nosotras es distinto cuando elegimos cómo nos vamos a vestir, ¿no? Si depende de qué vamos a hacer en el día, si vamos a estar, o sea, andar en el transporte o en la calle o dónde vamos a estar, porque, bueno, jamás va a ser culpa de una mujer su forma de vestir, o sea, que pueda sufrir una agresión, pero aprendemos desde muy chicas a cómo, bueno, intentar llamar menos la atención o evitar una agresión. Entonces, bueno, en La peor persona del mundo creo que habla de casi, bueno, esas películas que si te preguntan de qué se trata, pues casi pues de la vida, ¿no? O sea, no es que pase algo, o sea, pero justamente yo creo que el viaje más interesante que podemos hacer en ocasiones es el viaje adentro, hacia las emociones, los pensamientos, cómo vivimos eso, ¿no? Entonces, son películas muy diferentes las que menciono, pero de las que más me gustan, bueno, también veo películas de acción, o sea, y de fantasía y de superhéroes y eso, pero a mí las que me gustan son estas, las que te dejan pensando, que te cuentan historias, bueno, todas te cuentan historias, casi todas. Es em, y creo que eso, las películas que puedes ir a comentar después con un vinito, un café, bueno, eso qué te significa. Es fascinante ver cómo puedes ir al mismo tiempo a ver la misma película con alguien y vimos cosas distintas. O sea, Que eso puede entonces, pasar con la peor persona del mundo, ¿no? Totalmente, creo porque además como juega con las alternativas, juega con las realidades, es es, increíble. Yo creo que entre este año y el pasado, hay dos películas que son como espejos de este metaverso, de esta multirrealidad, la peor persona del mundo y también otra película extraordinaria que es Everything Everywhere, que es sí, también la fantástica. vi. Sí, ¿no? Everything Es Everywhere All increíble. at Once. Sí, Exactamente. que Fantástico. de Y la inicio mujer es la protagonista también. también, y de inicio dije, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan horrorosa? O sea, me provocó un choque, así me tomó tiempo de entender, oye, qué Claro, buena exacto. película. O sea, que no es bonita, o sea, no es así de las que te hacen sentir bien, pero es de las que te deja pensando mucho. Yo creo que es de las que vale la pena volver a ver, ¿no? O sea, Así como, es, de los que te llenan. Y qué gusto conversar contigo, María. Por supuesto, nos quedamos con la reflexión. Gracias por compartir tus películas, por tu tiempo, por tu energía, por contagiarnos y al mismo tiempo por inspirarnos en la defensa de los derechos humanos y seguirlos difundiendo. María Vallarta, qué gusto volver a verte, conversar contigo. Te admiro mucho y por supuesto estoy encantado de que te escuchen y al mismo tiempo de que nos compartas esta energía. Muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros en Encuentros, María. la admiración es mutua y el afecto también, Iván Uriel. Que felicidades de verdad por este programa, por tu trayectoria, por las historias que nos cuentas a través de tus libros, y también por tu activismo que yo sé que sigues, o sea, somos compañeros de causa y de lucha siempre. Así es, siempre nos encontramos en el camino de los derechos humanos. Así es. María Vallarta, muchas gracias de todo corazón por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por darle sentido a Encuentros en esta nueva temporada. El día de hoy contentos de compartir con María Vallarta Vázquez, con María Vallarta. Gracias de todo corazón, María, y nos vemos en una siguiente edición de Encuentros. Con Gracias, mucho nos gusto. vemos. Adiós. Adiós.